Bueno, ahora sí, ya estamos grabando. Voy a poner también la segunda grabación que me grabe la pantalla para tener una vía alternativa siempre. Sea cosa si no funciona la grabación, tenemos por lo menos esta de resguardo. Bueno, ahora sí, ya estamos. Estamos listos para arrancar. Bueno, ahí se tiene que estar viendo la diapositiva. ¿La pueden ver todos? Sí, hágame así Sí, con la manito. Perfecto. Y fíjense si va cambiando. A mí por lo menos me va cambiando. ¿Va cambiando de sí, diapositivas acá? va cambiando. Perfecto, listo. Bueno, hoy tenemos para continuar con el curso El origen del castellano y sus variedades latinoamericanas, la clase número 2. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar conectados. La clase se llama Historia Lingüística de España. Nos vamos a centrar, vamos a dejar la perspectiva, las reglas evolutivas del lenguaje que estuvimos viendo en la clase pasada, las vamos a dejar de un poco de lado para centrarnos más en una perspectiva histórica, ver cómo se fue desarrollando la historia de España, qué pueblos había en España para entender qué influjos le fueron aportando cada pueblo con sus lenguas para conformar nuestro castellano. Y el panorama histórico fue muy rico, por lo tanto el castellano se fue nutriendo de diferentes pueblos con diferentes lenguajes, con diferentes modismos y diferentes expresiones que lo hicieron un lenguaje muy heteróclito. Entonces nos vamos a dedicar específicamente a esto hoy. Pero antes voy a dejar de compartir la imagen porque vamos a arrancar, les dije, de una manera diferente. Vamos a arrancar viendo un video, que era un video que yo lo tenía pensado en realidad para terminar la clase número 1, como se hizo un poquito más larga, preferí dejarlo para comenzar esta clase 2, que es un video que para mí debería ser obligatorio en todas las escuelas, porque está pensado para un público que no tiene conocimientos en filología o en lingüística y simplemente quiere conocer cómo surgió el español desde una perspectiva sencilla, rápida, práctica, ¿sí? Entretenida y agradable también. Así que va a resumir un poco todo lo que vamos a ver en el curso simplemente en 5 minutitos. Lo primero que nada me voy a mutear. Mantengan, sí, les voy a pedir que mantengan apagado el audio durante el video para que no se acople el sonido. Si alguna persona ven que no se le reproduce bien, se activan el audio y me avisan, obviamente. El audio no se reproduce. Ay, perdón, me dijeron que el audio no se estaba reproduciendo. Exacto. Ahora sí. Ahí recién cuando lo pusiste, sí.
Ahora sí se escucha. Sí, pero el audio del video no lo escuchó nadie. ¿O fue un caso particular nomás? ¿Al resto lo escucharon o no? El audio del video. No, no, No se escucha. Ah, bueno, ahora me fijo, a ver. No, no se escuchaba. Debe ser algo de... Vamos a detener la presentación. Vamos de vuelta, a ver. No, me parece que el problema lo hice mal yo. Tenía que compartir una pestaña. Bueno, ahora nos fijamos. Espérenme que lo ponemos de vuelta. Por eso sí, es importante ver si fue solamente a uno o a todos, porque esas cosas pueden pasar, que me mande alguna macana. Claro, yo lo escuchaba bien y no me daba cuenta que no. Le quiere sacar mira, le quiere sacar el... Bueno, acá está, vamos a probar ahora. Entonces, volvemos a compartir. Si no se escucha el audio del video, simplemente hagan como Angélica, me activan el audio y me dicen, ¿sí? Vamos a volver a probar ahora. Ahí está, me desactivo el audio, ustedes me dicen cualquier cosa. El español es una de las lenguas más importantes del mundo. Es el segundo lugar por número de hablantes y se ha dicho que es el idioma para hablar con Dios. Pero, ¿de dónde viene el español? Los lingüistas no saben con certeza cómo surgió el lenguaje humano, pero sí han explicado que los idiomas se empezaron a diferenciar cuando las poblaciones se separaban. El hecho de vivir en lugares aislados con diferente clima, animales, vegetación y diferentes vecinos hizo que a partir de pequeñas variaciones de dialecto se crearan idiomas completamente diferentes. Los lingüistas notaron que muchas lenguas tienen características similares en su gramática y vocabulario, como si estuvieran emparentadas. Así, agruparon las lenguas en familias distribuidas por el mundo. Y como familias que son, es posible trazar un árbol genealógico que nos indicaría que hace miles de años había menos idiomas. El español, llamado más propiamente castellano, ya verás por qué, forma parte de la familia indoeuropea. En la península ibérica, ahora España, hasta antes del siglo III a.C., no se hablaba español. Los habitantes eran iberos, celtas, celtíberos, tartesios y hasta fenicios y griegos. De estas lenguas, llamadas de sustrato, tenemos por ejemplo la diferencia entre los conceptos ser y estar, que no existe en otros idiomas y que proviene del celta, o palabras como gancho o colmena. Del ibérico viene barranco y del vasco izquierda o chaparro. Entre el siglo III y el I a.C., el Imperio Romano conquistó toda la región alrededor del Mediterráneo, imponiendo su lengua, el latín. De esa lengua romana surgieron las lenguas romances: italiano, francés,
rumano, portugués, catalán y español. Al mezclarse con las lenguas locales, el latín vulgar, es decir, el latín que hablaba el pueblo, no el idioma culto en el que se escribían los libros, formó varias lenguas, entre ellas la de la región de Castilla, el castellano. A partir de invasiones bárbaras se incorporaron palabras germánicas como guerra o yelmo, y cuando los árabes conquistaron la península y se quedaron como 700 años, crearon un conjunto de lenguas llamadas mozárabes y dejaron en el castellano más de 4000 vocablos como almohada, aceite o ajedrez. En el siglo XIII, Alfonso X, el sabio, intelectual y promotor de las artes, estandarizó lo que ahora conocemos como castellano medieval, dándole importancia al dialecto de Toledo. En 1492, los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se unen y consiguen expulsar a los árabes. Hacen del castellano el idioma oficial. Los eruditos unifican su gramática y su ortografía y lo expanden por todo el país. En el siglo de oro surge el español áurico, que, aunque ya unificado, aún presenta muchas diferencias regionales. Por ejemplo, en la mayor parte de España, la C y la Z tenían pronunciación diferente a la S, pero no en las Islas Canarias ni Andalucía, donde se pronuncian S. Y Sevilla, en Andalucía, era la puerta de enlace de donde partían los conquistadores hacia América. Muchos habían nacido ahí y la mayoría había pasado un buen tiempo viviendo en la región. Por eso, los latinoamericanos decimos cerveza y no cerveza. Cuando los españoles conquistan América, el castellano se mezcló con las lenguas de sustrato de cada región. México aportó vocablos del náhuatl, como tamal, chicle o tomate. El quechua de Perú y Bolivia aportó caucho, cóndor y papa. Y sin las lenguas antillanas como el taíno, no tendríamos ni barbacoa, ni canoa, ni hamaca. Y se discute si la palabra huracán es taína o maya. Las lenguas están vivas y en constante evolución. Actualmente no es raro que incluyamos palabras del inglés o que el inglés tome prestados vocablos del español, y los mismos intercambios suceden con otros idiomas. Por ejemplo, la palabra tiza es de origen náhuatl y se usa en todos los países hispanohablantes, menos en México, donde al mismo objeto le llamamos gis, que viene del latín. Curiosamente, si te gustó este video, sería genial que lo compartieras. Tu apoyo a través de Patreon. Muy bien, ahora sí, ¿se pudo escuchar bien? Bien, buenísimo. Bueno, tenía que ver con que había que compartirlo como, no como ventana, sino como pestaña. Esas cosas hay que estar atento, que uno las escucha bien, pero del otro lado no se escuchaban. Así que cualquier cosita así, ustedes me van avisando. Bueno, fíjense que es un video súper corto, pero bien comprimido, y va a ir mucho más de lo que nosotros lleguemos hoy. Esta cuestión, esta diferencia entre la C, la S y la Z, nos va a quedar seguramente para la próxima clase. Sobre todo cómo va llegando el español a América, nos vamos a dedicar al final de la tercera clase y ya la cuarta y última clase del curso. Así que va más allá de lo que teníamos planificado para la clase de hoy, pero nos sirve a modo de presentación. Así que vamos a arrancar entonces ahora sí con lo primero. Ahí les va a aparecer entonces la pantalla. Vamos a chequear que corra, sí. Bueno, muy bien. Entonces, el video comienza contándonos desde que quiénes eran los primeros habitantes de España, que son los que se conocen como pueblos prerromanos, los que estaban antes de la llegada de que llegue lo que era la República Romana y que después pasó a ser el Imperio Romano, ¿no? Los pueblos romanos eran varios. Acá tenemos agrupados en grupos de familias grandes, mayormente el grupo celta, que son los mismos pueblos celtas que fueron migrando por toda Europa y que conocemos mayormente el caso de los celtas en Irlanda, ¿no? Bueno, son los mismos grupos que algunas variantes se fueron para el norte, llegando a Gran Bretaña, y otras bajaron hacia la península ibérica.
en este caso lo que es Lusitania, lo que es Portugal actualmente y lo que es España, ¿no? En el sur de la península ibérica llegaron otros pueblos que, de ahí viene el nombre ibérico, que son los pueblos íberos. Los íberos era como los griegos se referían a ellos en nombre, los habitantes cerca del río Ebro. Ebro podría haber sido Ibro, Iber, de ahí viene el mismo nombre. Por eso le decimos al jamón español que compramos, jamón crudo, le decimos jamón ibérico, o a la península que alberga España y Portugal le decimos península ibérica, ¿no? Los pueblos celtas y los íberos en una región se encontraron, se fusionaron, y es lo que vemos acá con color lila clarito, que es la región celtíbera, ¿no? La región de Celtiberia. Un poquito al norte, en color rayado, lo vemos acá con línea delimitante de color rojo, están los pueblos vascos, que eran pueblos, se cree que de origen íberos, pero son teorías, y son pueblos que fueron muy reticentes, vamos a verlo en la historia, a aceptar otro tipo de lenguas, mantuvieron su lengua básica, y la lengua básica hoy en día se sigue manteniendo y tiene plena vigencia en el siglo XXI, que es la lengua vasca o el euskera, que como vimos, como les comenté en la clase pasada, el euskera, la lengua de los pueblos vascos, es una lengua que no está para nada emparentada, no solo con el latín, sino con la lengua madre de la mayor parte de lenguas que venían de Europa y de Asia, que era el proto-indoeuropeo. ¿Se acuerdan? Esa reconstrucción que hablábamos en la clase pasada. Bueno, el euskera no está emparentado, por lo tanto, es un poco un misterio de dónde vino. Hoy vamos a hablar de diferentes teorías al respecto. Los primeros son los íberos. Los íberos se cree que son los primeros pueblos en haber llegado a España. Lamentablemente, como es historia de milenios antes de Cristo, por lo menos 2 milenios antes de Cristo, no se conoce demasiado. Sí se sabe que eran muy buenos en el arte de la metalurgia, en el manejo del hierro y específicamente en el arte con la cerámica, ¿sí? Hay diferentes representaciones de estatuas que se han encontrado, pero el influjo en el español ha sido muy acotado. No se reconocen más que las palabras que les estoy señalando abajo como iberismos, palabras de la lengua íbera que quedaron en la lengua latina y que llegaron al castellano nuestro. Palabras como barro, guijarro, gorra, sapo y perro, tal vez la más popular y más utilizada, son palabras de origen íbero. Lo mismo pasó con los celtas. Los celtas tuvieron un poquito más de preponderancia en el idioma castellano y han aportado más palabras, entre ellas abedul, el tipo de árbol, ¿no? Camino, del celta camin, viene, que es un derivado de cam, que significa paso. El camino te aporta un paso hacia otro lugar, ¿no? Del celta cerevicia viene nuestra bebida cerveza. Inclusive en este libro que yo les compartí, La maravillosa historia del español, una de las secciones que no incluí, que después se las voy a mandar como extra, hace como un mapa lingüístico diferenciando los países que adoptan las dos raíces. La raíz de cerevicia, en este caso el español con cerveza, el portugués con cerveja, y todas las otras lenguas latinas y no latinas que adoptaron la raíz germana bier, ¿no? Beer, el italiano birra, beer en inglés, ¿no? Está dividido bien el panorama con las dos raíces diferentes. Por eso nosotros no le decimos, en Argentina, por ejemplo, le decimos birra a la cerveza de manera informal, pero el nombre de la palabra es cerveza y viene del celta, no viene del latín. Había una versión que decía que el término cerveza venía del latín ceres vis, con B corta, ¿no? Que se pronuncia vis, que es la fuerza de Ceres, pero es una etimología popular y no está probada, porque Ceres, recuerden que era la diosa romana de la agricultura, la diosa del cereal, y la cerveza está producida con un cereal que en general es la cebada. Entonces, la verdad es que la etimología era muy linda, cerrada por todos lados, pero es poco probable. Se cree que proviene del celta cerevicia. La palabra carro también, si uno las busca en un diccionario etimológico, van a encontrar que carro viene del latín. Es lógico, viene del latín carrus. Pero uno dice, ¿cómo entonces? Viene del latín, no viene del celta. Pero el latín tomó e incorporó términos que ya estaban en la península ibérica. Entonces, el latín carrus lo toma también del celta.
del céltico carros, ¿sí? Entonces también tiene origen celta esta palabra. Camisa, de la versión camisia, que puede provenir del galo, uno de los pueblos también de origen celta, y braga, que era el nombre de los calzones, también es una voz de origen galo, que puede provenir tal vez de los celtas o tal vez de un origen germánico, que después vamos a ver que tuvieron preponderancia y tuvieron varios gobiernos con varios reyes, por lo menos 23 reyes de tipo visigódico. Pueblos germánicos que llegaron de diferentes regiones de Europa hacia la península ibérica un poquito más tarde, y que provocaron, entre otras cosas, la caída del Imperio Romano, ¿no? Bueno, el influjo celta, como los pueblos celtas se fueron desparramando por toda la Europa archiconocida, por Francia, por Alemania, por España, por Portugal, por Inglaterra, Gran Bretaña, ¿no? Irlanda, Gales, demás, han dado origen a muchos topónimos. Los topónimos son los nombres de lugares. El gran aporte celta en muchos lugares fue haberle dado la denominación, el nombre, a muchas de las ciudades más conocidas de Europa. Por ejemplo, Milán, que viene de Mediolanum, el medio del llano, el medio de la llanura, que la toma del latín, pero que el latín tiene influencia celta también en este término. Dublín, de Dubi, que significa negro y sombrío. París, por la tribu gala conocida como Parisi, los Parisi. Viena, de Lindobona, ciudad blanca quiere decir. York es una derivación un poco más complicada, aparentemente podría venir de Eburo, que significa tejo. En el caso del castellano, los celtas tienen una influencia muy importante. Se cree, por lo menos, no está comprobado, pero como teoría, que aportaron esta diferencia entre dos palabras distintas para el mismo verbo, que en muchas lenguas era el mismo, que era ser o estar. En latín, ser y estar se decían de la misma manera, tenían una sola palabra que era essere, el verbo essere. Por eso muchas de las lenguas romances evolucionaron con un mismo verbo para la palabra ser o estar, se decían de la misma manera. Por ejemplo, en italiano quedó el verbo essere, que significa tanto ser como estar. Uno podría decirme, bueno, pero en italiano está en la palabra stare, pero stare tiene otro significado, es más como permanecer, quedarse. Para ser o estar utilizan el mismo verbo, essere. Lo mismo ocurrió en francés, lo mismo ocurrió en gallego. Tomaron esa etimología latina, la misma palabra para los dos verbos. En español, en portugués y en catalán se tomaron dos palabras diferentes. Nosotros acá tenemos ser y estar. Son dos verbos con dos palabras distintas. Esa diferencia entre ser y estar se cree que podría provenir de un influjo celta. Así que estamos hablando de uno de los verbos más importantes para aprender gramática. Cuando un alumno viene, no sé, de Estados Unidos, quiere aprender español, lo primero que le enseñamos, además del alfabeto con los sonidos, con la fonética, va a ser el verbo ser y el verbo estar. Así que estamos hablando de un aporte realmente grande en nuestra lengua. Si bien son pueblos muy antiguos y quedaron muy poquitas palabras, porque la verdad es que el latín avasalló todo lo que era la península ibérica, quedaron ciertas influencias y en este caso no es una influencia menor. En la región de Andalucía, al sur de España, hubo otro pueblo que se llamaban los tartesios, que la influencia realmente fue muy poca, pero manejaban muy bien el tema del comercio, inclusive según algunas versiones estuvieron relacionados con los pueblos fenicios que vinieron después. Hacían mucho comercio con los pueblos griegos. Hubo pueblos griegos viviendo en el sudeste de España, que después fueron desplazados finalmente. La influencia realmente en el lenguaje tartesia es muy poquita, mayormente en nombres de ciudades. Por ejemplo, en Andalucía hay muchas ciudades con el sufijo hipo. Y también hay muchos topónimos que tienen el sufijo uva. Tanto el sufijo hipo como el sufijo uva serían de origen tartesio. Entonces, el caso más conocido tal vez para España es la región de Córdoba, que quedó Córdoba, sería un influjo tartesio. En Argentina, por ejemplo, tenemos una provincia también que se llama Córdoba, que toma el nombre de España. Sería un origen tartesio dentro de nuestro país, para los argentinos, les cuento.
Según algunas, se puede establecer un mapa lingüístico para determinar las zonas. Las ciudades que tienen nombre con briga, Segóbriga, que quedó Segovia, por ejemplo, son de origen celta, que briga significaba fortaleza. Las que tienen il en el comienzo de las palabras eran de origen íbero. Entonces así se va estableciendo el mapa y donde se encuentran palabras que pueden tener los dos, pueden ser estos grupos celtíberos que se fusionaron y que es lo que acá vemos en el mapa de abajo con color medio naranja por acá. Entonces tenemos mapa de celtas, que ocuparon mayormente la península ibérica, los íberos, sobre todo en la región del sur, y esto que vemos con color verde más oscuro son los grupos celtíberos, esta fusión de los dos pueblos. Al norte, en color blanco, tenemos a los pueblos vascos. Entonces vamos a ver el vasco y acá nos vamos a meter en el plano de la teoría. Esto siempre hay que tomarlo con muchas pinzas porque no está comprobado. Entonces siempre lo más sincero es por lo menos aclararlo. Pero hay ciertas pistas que nos permiten especular, hipotetizar de que hubo mucho influjo de los pueblos vascos en el castellano, porque eran regiones aledañas. Entonces no extrañaría descubrir que muchas de estas particularidades de nuestro castellano provienen de la lengua vasca. Por ejemplo, en el español se dio un fenómeno evolutivo del latín al castellano que se perdió en muchos casos la F inicial. Se terminó primero aspirando, por eso se marcó con una H, y después esa aspiración desapareció y quedó con sonido mudo. Hoy en día la H no la pronunciamos, pero en español antiguo sí se pronunciaba. Esa aspiración de la F inicial de formicus, que quedó formica y quedó hormiga, ese paso también aparece en el euskera. Por ejemplo, palabras como fabulare, fablar y quedó hablar, palabras como farina, ¿sí? Que quedó harina. Bueno, ese tipo de aspiraciones también se cree que puede haber sido influjo de la euskera porque la euskera no tenía esta F inicial. Entonces se hipotetiza de que esa aspiración podría tener relación con la lengua vasca. Otro de los casos muy importantes es la asimilación de las dos B, la B larga y la B corta. La clase pasada, cuando vimos el cuadrito de la AFI, de la Asociación Fonética Internacional, habíamos visto que la B larga tiene una pronunciación bilabial, un modo de articulación bilabial. B, ba, pe, pi, po, pu. Lleva la unión y el despegue de los dos labios. Oclusiva o explosiva, bilabial, ¿no? En cambio, la B corta, va, ve, vi, bo, bu. Yo me tengo que morder el labio para pronunciarla. Es labio dental, labio con diente. Sin embargo, ni en España, ni en ningún país de Latinoamérica actualmente se utiliza la B corta. Yo estuve investigando y descubrí que hay un pueblito en España que se llama Serradilla, que muy poquitos habitantes, ya viejitos, mantienen una B corta que es un poquito más fricativa, donde el aire hace fricción pero no llega a ser labiodental. Pero es el único caso, es un pueblito con muy poca población. En España, digan víbora o digan, no sé, bomba, la van a pronunciar igual. Nosotros la B corta la escribimos, la respetamos en la escritura, pero no la pronunciamos como B larga. Y este fenómeno se hizo extensivo a todo el habla hispana, en toda Latinoamérica y en España también, con esta pequeña excepción de Serradilla. Bueno, esta confusión de pronunciar las dos B iguales en otras lenguas no ocurrió. Por ejemplo, en italiano, la B se marca mucho. En inglés, la B larga y la B corta no se dice very, se dice very, ¿no? Muy en inglés. Se marca bien la labiodentalidad. Nosotros no, la pronunciamos con los dos labios. Esa confusión también podría provenir de la lengua vasca. Precisamente porque en el euskera no tenían esta B labiodental, la B corta, no la pronunciaban. Entonces, a partir de ahí se especula y se hipotetiza esto. Por otro lado, el sistema vocálico. Rodrigo, ¿querés levantaste la mano? ¿Querés preguntar algo? Decime nomás. Solamente un comentario de eso que acabaste de decir, que incluso como por ejemplo, invitar, que se escribe con N y B corta, lo pronunciamos como si se escribiera con M y B larga, ¿no? Sí,
Sí, sí, exactamente, porque cuesta de pronunciación. No decimos invisible, dijimos invisible. Invisible, porque es más fácil. Ley de economía del lenguaje. Claro. Acuérdense, la lengua cambia porque tratamos de simplificarla, hacerlo más fácil para nuestras habilidades, nuestras particularidades y a lo que estamos acostumbrados a pronunciar. Alejandra, decime nomás. Sí, justo en los ejemplos que daba recién el compañero, se marca más, es mi modo de parecer, se marca más la N y la M ante la B corta o la B larga que las B en sí, porque nosotros decimos más invitar sin hacer énfasis en las B, sino más bien en, ya te digo, en la N y en la M, que son las que anteceden a la B corta o a la B larga. Sí, de hecho cuando uno estudia fonética, van a ver que se escribe, van a descubrir cuando uno estudia fonética que se escribe diferente a como nosotros hablamos. Es una forma de representarlo, pero por más de que hay un montón de logos, por ejemplo, hay letras que cuando uno escribe en fonética se hacen más chiquitas que otras. Eso es porque es un sonido semiaspirado, que se suaviza, no se pronuncia igual una letra que la otra, con la misma fuerza, la misma intensidad o el mismo volumen. Entonces, la forma de graficar no refleja nunca 100% cómo nosotros hablamos. La escritura es una guía para tratar de representar nuestra habla, pero nunca es 100% unívoca. Bien, la diferencia también entre R y R. Habíamos visto en el cuadrito de la AFI que era vibrante simple, R como pero, y vibrante múltiple. La lengua vibra muchas veces cuando decimos R. La R la podemos extender. Sí, la R la tengo que decir muchas veces, porque vibra una vez sola, no la puedo mantener. ¿Se entiende? Entonces nosotros tenemos esta diferencia, que en el latín aparentemente no estaba. Digo aparentemente porque no hay forma de saber la pronunciación exacta del latín. Pero se cree que cuando escribían palabras como rosa, no pronunciaban rosa, sino rosa. Se especula, ¿no? Porque no hay grabaciones, obviamente, así que es difícil. Pero esta diferencia, que muchas lenguas no tienen la doble R, es un sonido que el que aprende el portugués, que aprende castellano, el que viene de Brasil y aprende castellano, le cuesta un montón pronunciar la doble R. Inclusive los estadounidenses o los ingleses que tienen esa R rotizada, que dice R, que suena más como una especie de que nos suena muy, digamos, muy extranjero cuando decimos, yo soy profesor, ¿no? Y la R más R. Ese tipo de R se le llama rotizada, que en español no quedó. Sí quedó en portugués, hay algunas regiones de Brasil que se utilizan, sí quedó en inglés, pero esta doble R, rápido, ra, re, ri, ro, ru, les cuesta un montón aprenderla, porque no es un sonido propio de sus lenguas. Entonces, ¿por qué en español sí y en otras lenguas romances no? Probablemente por influjo del vasco. En el vasco existían estos dos tipos de vibrantes, vibrante simple y vibrante múltiple. Pero esto queda siempre en el plano teórico. Tómenlo, todo lo que ven en esta filmina, con muchas pinzas y lo mandamos a analizar al FBI antes de postularlo, ¿sí? Porque son teorías. Claro, vaca y burro, ¿no? Muy bien, sí. Esto sí es un poquito más consistente que los pares consonánticos PL, CL y FL, que la CL se pronunciaría como K, L tendría sonido de K, en este caso no de S, se transforman en doble L en castellano. Eso lo habíamos visto, ¿no? Como pluvius quedó en lluvia, ¿no? La PL en doble L. La K, el sonido de K y L, por más que se escriba con C, sonido de K, también se transformó se lateralizó y se palatalizó en doble L. Y por último, la FL también se palatalizó en doble L. Esto también ocurrió en la lengua vasca, ¿sí? Palabras como clamare quedó llamare, planu quedó llano, flama quedó llama, ¿sí? Inflamable es lo que se prende en llamas, ¿no? Son particularidades que se dan en ambas lenguas, así que este podría ser un sustrato vasco en nuestro español. El influjo de la euskera quedaron varias palabras también en el vocabulario. Palabras como chatarra, chaparro. Chaparro, acá en Argentina no se utiliza, pero en México se le dice a una persona peticita, bajita, de poca altura.
ganzúa, aquel aparato que utilizan los ladrones para abrir las puertas, que no tiene llave, aquelarre, donde se reunían, el prado del macho cabrío, quiere decir aquelarre, era donde se reunían las brujas para invocar al cabrón, al patas de cabra, al diablo, ¿no? Aquelarre, el prado donde habita el macho cabrío. Bueno, también viene del euskera. Bizarro es un poco debatible. De hecho, por ejemplo, Corominas, en el breve diccionario etimológico de la lengua española, aclara que bizarro en realidad es una teoría, esto que viene del euskera, porque se lo relaciona con bizar, que significa barba en euskera. Y lo más probable es que no venga del euskera bizarro y venga así del italiano. Pero como está la teoría, bueno, yo lo agregué y les hago la aclaración. Bizarro yo la sacaría, yo diría más del italiano que del euskera. Sí, bacalao, mochila era lo que usaban los mochil, que eran los muchachos, los chicos, cencerro, alud, y la palabra izquierda. Porque acuérdense que en latín teníamos dister y sinister, diestra y siniestra, decimos, ¿no? En el dicho. Ese siniestra viene de izquierda. Nosotros le decimos izquierda no porque venga del latín, sino porque viene de la lengua vasca. La realidad es que el misterio de los vascos no se sabe bien de dónde vinieron, por qué hablan una lengua que no está emparentada con el indoeuropeo, que es la lengua madre, la lengua abuela o bisabuela de de la mayor parte de lenguas que hay en Europa y muchas de las lenguas de Asia también. Entonces, hay diferentes teorías al respecto. Se han hecho inclusive investigaciones genéticas, donde, por ejemplo, en una investigación, el genetista Spencer Wells la publicó en National Geographic diciendo que a partir de análisis genéticos, que desconozco yo la metodología de este análisis, los pueblos vascos tienen la misma raza genética o la misma etnia genética que los pueblos íberos. Sin embargo, en 2012 National Geographic publica otra investigación donde dice que en realidad hay patrones genéticos vascos que se separan de los otros pueblos ibéricos. O sea que son contrapuestos. Uno dicen que están emparentados con los íberos, otra investigación dice que no hay un consenso en esto. De hecho, hay muchas teorías. Yo acá les puse algunas. La más usual, yo tuve la suerte, les cuento, en mi carrera universitaria, yo hice la carrera de letras en la Universidad de Buenos Aires, tuve como profesora a José Luis Moure, quien fue hasta hace poquito, durante 2 mandatos, presidente de la Academia Argentina de Letras. Y él nos contaba sobre esto y nos decía que hoy en día la hipótesis más aceptable, más común, es creer que es un origen autóctono. Es un pueblo que se generó ahí y no está en otros lados. Por eso tiene una lengua propia, tiene una cuestión de lealtad lingüística, que no le gusta incorporar términos de otras lenguas, ¿sí? Es una forma de mantener sus fronteras lingüísticas, y por eso su lengua se conservó prácticamente intacta y separada de lo que son las lenguas de los pueblos vecinos. Esta hipótesis es por ahí la más viable, pero siempre, como les digo, son hipótesis. Origen autóctono, se originó ahí en ese lugar y ahí quedaron. Otra es la investigación que hizo Spencer Wilson, creo que era el nombre. Spencer Wells, perdón, el genetista, diciendo que lo relacionó con los pueblos vascos, con los pueblos íberos. Entonces, los vascos podrían ser un subtipo de los pueblos íberos. Otra se dio la hipótesis de lo que se llama el origen caucásico, porque se encontraron, la verdad, que muy poquitas similitudes entre la lengua euskera, la lengua vasca, y la lengua de Georgia. Entonces podría venir de esa región y podrían haber migrado. Es una hipótesis un poco más tirada de los pelos porque la verdad es que no hay grandes similitudes. Pero se han podido encontrar algunas y se postula también como teoría. Inclusive se relacionó con pueblos bereberes. Los bereberes eran pueblos que estaban en el norte de África. Yo la había estudiado esta hipótesis, me acuerdo en la facultad también, de un origen afroasiático, que podrían haber venido de África, haber venido migrando y subido tal vez por la región de Gibraltar, del sur de España hacia el norte. Inclusive, una teoría muy interesante es la del sustrato vascónico, que fueron pueblos que se desplegaron por toda Europa y fueron desapareciendo, y solamente quedaron los hispánicos, los vascos de España. Es otra teoría también interesante. Inclusive, ya saliendo de todo plano de seriedad, yo he leído teorías que obviamente eran en broma, pero que los vascos no eran de este planeta, sino que los trajeron los extraterrestres, ¿no? Una cargada, pero que hace referencia a este misterio de dónde viene el pueblo vasco y de dónde viene la lengua vasca.
Bien. Otro de los pueblos que fueron llegando ya posteriormente, acuérdense que estos primeros pueblos pueden situarse alrededor del segundo milenio antes de Cristo. Pasa el tiempo y a partir del siglo VII antes de Cristo empiezan a llegar pueblos fenicios, sobre todo a la región del sur de España. Y estos pueblos fenicios introducen básicamente dos grandes productos, que son el aceite y el vino en España. El aceite, de hecho, se utilizaba para lámparas que iluminaban, o sea, tenía una comercialización muy productiva. Y desarrollaron mucho el comercio de la mano de los pueblos tartesios. Sobre todo comercializaron con varios países de la región, de lo que es la región mediterránea de Europa. Así que los fenicios, si bien no legaron palabras a nuestro español, no hay grandes ejemplos de palabras de origen fenicio, sí dieron un gran aporte en cuanto al comercio y en cuanto a esto que vamos a ver acá. Este es el alfabeto fenicio. Fíjense qué parecida la primera letra, ¿con qué letra nuestra? La primera, esta que dice Aleph. ¿Es parecida a cuál nuestra? A la A, me dice Iván. Muy bien, exactamente. Es la letra A, pero corrida de costado, ¿no? La giramos, la letra A nuestra. Fíjense la letra Kaf, que es la última de la primera columna. Si la damos vuelta, si la invertimos, la ponemos por el otro lado, la letra K. No la X, sino la K en este caso. La letra Mem parece la letra M. La letra Nun parece la letra N. La letra Ashin parece la letra O. La letra Tau está corridita, pero si la ponemos así es la letra T nuestra. La Resh la invertimos y quedó como la R. El alfabeto fenicio es la base del alfabeto que tomaron los pueblos latinos. Entonces, de los fenicios proviene nuestro alfabeto. Y acá voy a hacer un apartado interesante. Voy a salir un poquito de la cuestión hispana y nos vamos a ir a tiempos de antaño, muy anteriores. En el año 1906, un arqueólogo que se llamó Flinders Petrie, que encontró en la región de la península de Sinaí, que acá vemos, la península de Sinaí es en el país, lo que actualmente es Egipto. Egipto es un país bicontinental. La mayor parte de su territorio está en África, en el noreste de África. Arriba, contra Asia, del lado de Asia. Pero tiene un pedacito, que es este que vemos acá, que es lo que se llama la península de Sinaí, con forma de península, que está del lado de Asia. En esta península de Sinaí, este arqueólogo encontró un templo dedicado a la diosa Hathor. La diosa Hathor era una diosa muy importante, con un culto muy extendido en la mitología egipcia, porque era la diosa que ayudaba en los nacimientos, era una diosa de la fertilidad humana, y se la representaba con cabeza de vaca, cuerpo de mujer y cabeza de vaca. En un templo de la diosa Hathor encontraron, obviamente, muchas tablillas en escritura jeroglífica, pero encontraron otros tipos de escritura que no las pudieron descifrar, que eran parecidos a los jeroglíficos. Estaban basados en jeroglíficos, pero evidentemente significaban otra cosa, eran otra lengua y no podían deducir qué era. Al ser de la península de Sinaí, a esa escritura se la llamó sinaítica. La escritura sinaítica, y como está reconstruida, no se sabe realmente su origen, queda en el campo de la teoría, se le llama proto-sinaítica. Fíjense, la proto-sinaítica, la primera que vemos, es básicamente una cabeza de vaca, es una cabeza de un buey. Está basada en el jeroglífico y es lo que los fenicios invirtieron el sinaítico de costado y los griegos y los latinos la volvieron a invertir hacia abajo. Es lo que quedó la letra A. La letra A era la cabeza de un buey originalmente. Entonces, fíjense, lo primero que vemos acá significa agua. Parecen las olas del mar. Las olas del mar terminaron formando la letra M. Entonces, el proto-sinaítico, la teoría, un lingüista que se llamó Gardiner, que lo que descubrió
Angélica, sí, levantaste la mano, decime nomás. Perdóname, es que en el ejemplo que colocaste, en la parte de los fenicios, ahí hay, digamos, como el origen del idioma hebreo. Entonces quisiera preguntarte si, pues, si hay una relación entre estas dos culturas, entre los fenicios y los hebreos. Sí, la había, eran pueblos semíticos, ¿no? Claro, de hecho van a ver que ahora los semíticos van a aparecer en esta teoría, porque recuerden que si bien estaba en Egipto, la península de Sinaí, pero está del lado de Asia. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cuál es la hipótesis? Gardiner es un lingüista que analiza estas tablillas y dice, no, pará, lo que hay acá no son jeroglíficos. Cada jeroglífico egipcio significaba una palabra. No es un alfabeto. El jeroglífico, cada símbolo, cada signito, cada dibujito es una palabra, no es una letra. Acá no. Acá lo que estaban haciendo eran dibujitos que estaban basados en los jeroglíficos, pero tomaban la inicial de lo que significa esa palabra en lengua semítica. Así, por ejemplo, vamos al ejemplo de A. La letra A viene del vocablo semítico alpu, que significa buey. ¿Sí? De la misma definición que Aleph, ¿no? Aleph significa buey también en lengua semítica. Alpu o Aleph fue tomado de la palabra semítica, pero con el dibujito jeroglífico. Se tomó la inicial de esa palabra semítica, en este caso la letra A, y es lo que pasó a significar. Este protosinaítico se cree que puede haber sido una especie de abecedario o de silabario. No eran jeroglíficos, no significaban palabras, significaban la inicial de esa palabra con dibujitos jeroglíficos, pero tomando la inicial de la lengua semítica, no de la egipcia, de las lenguas propias de la región de Asia, ¿no? De lo que es Medio Oriente. Israel, demás, son lenguas todas semíticas, ¿no? Bien. Se entiende entonces, ¿no? Acá les voy a mostrar, por ejemplo, fíjense, la letra R en el alfabeto latino, que es el que utilizamos nosotros, en el protosinaítico era una cabeza, la forma de la cabeza dio la R. La buscamos acá aparece el símbolo de cabeza, ¿no? En protosinaítico, en egipcio era el jeroglífico, y para nosotros significa cabeza. La R, a ver si la tengo acá anotada, en semítico se decía rasu, entonces se tomó el sonido inicial, la letra inicial, y era la letra R. La letra R viene del dibujito de una cabeza. O sea que nuestro alfabeto, lo que descubrimos, es gracias a los fenicios, y los fenicios gracias a este descubrimiento del protosinaítico, que las letras nuestras originalmente podrían haber sido representaciones pictográficas, de dibujos de cosas. De ahí viene la forma de nuestras letras. De hecho, el mejor ejemplo es la letra A. La letra A, si ustedes la ven acá, la damos vuelta a nuestra letra A y queda la cabeza del buey con los dos cuernitos. ¿Sí? Letra A, en semítico se decía Aleph, se tomó el sonido inicial, la A de Aleph. Aleph o Alpu. Porque las lenguas, en protosinaítico, en realidad, para ser más específico, no es solamente un alfabeto. Puede ser un silabario, que cada signito representa una sílaba. Una consonante con una vocal que lo acompaña. Pero al igual que las lenguas jeroglíficas, las vocales no estaban plasmadas. Entonces hay que reconstruirlas, por eso puede ser Alpu, Aleph, las lenguas las vocales pueden cambiar. Por ejemplo, fíjense en la B. La B viene de Bet o Betu, se le puede agregar la E, la U final, que significaba casa. Se tomó el sonido inicial de B para la letra, y originalmente en protosinaítico era como el dibujo de una casita. Inclusive algunos le hacen la línea acá entre medio, que era como la puerta. Entonces de ahí provendría el dibujo de nuestra B. ¿Sí? Este es el origen de nuestro alfabeto. Esto obviamente aplica para muchos de los signos del alfabeto protosinaítico, pero no para todos. Hay algunos que no hay una explicación clara. Pero fíjense, la N originalmente pudo haber sido una serpiente, por la forma zigzagueante que tiene, ondular, ¿no? La M también, las ondas del mar. Nuestros orígenes podrían haber sido, de nuestras letras, podrían haber sido originalmente dibujos de cosas. Esos son pictogramas.
Pictograma, la palabra sol es un dibujito del sol. Pictograma, un árbol, un dibujo de un árbol, ¿no? Así se cree que fueron los orígenes de nuestra escritura. Y después se fueron de a poquito estilizando y fueron cambiando, en este caso, a las letras que manejamos nosotros. Bien. Se entendió esto, ¿no? Es un poquito difícil, pero para como un apartadito extra para entender el origen de nuestro idioma. Así que no, el alfabeto latino está tomado del fenicio, ¿sí? El aporte de los pueblos fenicios en España fue el alfabeto, que los latinos lo tomaron, no es que lo tomó España, sino quedó del Imperio Romano y llegó a España con esa forma. Y el fenicio a la vez está inspirado en este proto-sinaítico probablemente. Bueno, a partir del siglo VII, VIII, una de las potencias fenicias que llegan al sur de España son los cartagineses, los que venían de Cartago, ¿no? El imperio cartaginés, que se empezaron a poblar zonas como Almuñécar, Abdera, en España, Adra. Se fusionaron, tuvieron coaliciones comerciales con el reino de los tartesos también, y pudieron comercializar muchos metales, oro, plata, cobre, los exportaban por todo el Mediterráneo y muchos los llevaban para Oriente, donde eran muy bien cotizados. Inclusive se comercializaron telas, tejidos, varios tipos de alimentos. Yo no me acuerdo si les puse, pero bueno, había inclusive alimentos ya producidos, una salsa, una especie de salsa de betún, una especie de pescado hecho con sal para que se mantuviera una especie de salmuera. Vendían hasta productos ya elaborados, no solamente la materia prima, sino transformados. Así que tuvieron los cartagineses en España, tuvieron un desarrollo del comercio muy grande que prácticamente opacó a los pequeños pueblitos griegos que llegaron a ocupar el sudeste de la península ibérica. Si bien los cartagineses no han aportado muchas palabras o no han tenido un gran influjo en la lengua hispana, sí aportaron un vocablo que es fundamental para el español, que es la palabra, el nombre del país. Hoy le llamamos España, antiguamente era Hispania, con H, era como le decían en este momento. La teoría indica que podría ser un nombre de origen cartaginés. Hay dos teorías al respecto. Si uno busca origen de la palabra España o Hispania, los va a remitir a dos orígenes diferentes. La primera hipótesis es que viene de los cartagineses, que cuando llegaron vieron una tierra con muchos animales, entre ellos muchos conejos, y lo llamaron Isla de Conejos, que en cartaginés, que provenía, perdón, del fenicio Ispanin. Ispanin, Hispania, ¿no? De ese Hispanin quedó derivado en Hispania. Se simplificó a Hispania. Entonces, ese podría ser el origen de la palabra Hispania, de donde viene después España, el nombre del país. La segunda teoría, con menos aval de parte de los lingüistas, después les cuento por qué, es que esa era la tierra donde supuestamente, en muchos mitos griegos, después donde ocurrían en lugares míticos. Muchos de los mitos griegos ocurrían en lugares que no existían en la vida real. Todos los pueblos trataron de ubicar esos lugares míticos en ubicaciones geográficas reales. Por ejemplo, el mito de Ulises cuando va a la tierra de los cíclopes, esa tierra posteriormente se le ubicó en la isla de Sicilia, o en alguna versión de la isla de Córcega también. En el caso del mito de Heracles, Heracles es la versión griega de Hércules. Hércules es el nombre romano, Heracles el mito griego, ¿no? La versión griega. Hércules, dentro de uno de los trabajos que tiene que hacer, tiene que ir a robar unas manzanas o unos frutos de oro, presumiblemente manzanas, que crecían en un lugar que le llamaban Hesperia, porque eran las manzanas custodiadas por unos seres que le llamaban las Hespérides, unas mujeres que le llamaban las Hespérides. Entonces tenía que robar las manzanas de las Hespérides. Ese lugar fue ambientado posteriormente en España. Entonces se cree que el nombre España podría venir del griego Hesperia, el lugar de las Hespérides. Sin embargo, esta hipótesis está bastante desacreditada últimamente porque los lingüistas dicen que del paso de Hesperia a España no se cumplen las reglas evolutivas que se tendrían que dar en la perspectiva filológica para
palabra evoluciona a otra, habíamos visto en la clase anterior que se cumplían ciertas reglas evolutivas. Bueno, el paso de Esperia a Hispania no se dan estas reglas, por lo tanto es una hipótesis que hoy en día no goza de mucho prestigio. Sí, por lo menos la primera. Entonces, el origen de la palabra España, anteriormente Hispania, vendría del fenicio Hispanim, isla de conejos. Acá tenemos una comparativa para ver cómo surge y cómo se empieza a amplificar el reino cartaginés, es lo que vemos de color verde, y a comparación su gran enemigo, el pueblo romano. Los romanos ya habían tomado prácticamente toda la península itálica. Esto es aproximadamente del siglo III, entre 3 y 2 antes de Cristo. Es decir, cuando Roma todavía no era un imperio. Roma se hace un imperio en el año 27 antes de Cristo. Todavía era una república. Tenían cónsules. Los cónsules los elegían cada año y había en general 2 cónsules que eran elegidos por el Senado. Era cuando Roma todavía era una especie de democracia. Se le llama la época de la República Romana. Y sus enemigos, los cartagineses, cómo van ocupando de a poquito todo el todo el norte de África y llegan al sur de España. Avanzando en el tiempo, ya para el año 218 a.C., se va a dar la famosa Segunda Guerra Púnica. Los púnicos eran los cartagineses. Púnico es un apodo para referir al pueblo de Cartago. Entonces, como fue la guerra de Roma contra los cartagineses, contra Cartago, le van a llamar guerras púnicas los romanos. Los cartagineses le van a llamar guerras romanas. Hubo 3 guerras púnicas. La primera es la de Amílcar y la segunda, que es esta, es la de su hijo Aníbal. La famosa epopeya de Aníbal cruzando en elefante, arriba de los Alpes, ¿no? Bueno, esa es la Segunda Guerra Púnica. Con esa Segunda Guerra se van a enfrentar en el centro de mando de los celtíberos, que va a ser precisamente en España. Ahí empieza el interés de Roma por ocupar la península ibérica. Antiguamente no había un interés por lo menos claro, sino que había acuerdos comerciales con los pueblos griegos que había en España y demás, inclusive con pueblos fenicios, pero el interés de Roma por conquistar España no va a ser una cuestión expansionista, por lo menos de primera instancia, sino vencer el centro de poder de los cartagineses en la península. Entonces, con la llegada de los pueblos romanos, va a llegar el influjo más preponderante en la lengua castellana, que va a ser el latín, la lengua madre, la lengua que va a aportar el 70% de las palabras de nuestro idioma. Entonces, obviamente, ganar Hispania implicaba quedarte con un centro de comercio muy grande. Las regiones fenicias como Cádiz y Córdoba comercializaban mucho el aceite, las verduras, inclusive carne de diferentes animales como caballos de la región de Asturias, caballos de la región de la Galia, cerdos de la región de Extremadura, se producían y se exportaban para otros lugares, pescados, alimentos procesados, el vino de la región de Andalucía del Sur era muy popular también, minería, cerámica, oro, plata, cobre, hierro, diferentes tipos de tejidos, implicaba un comercio enorme con toda la región mediterránea. Entonces, Roma empieza, al ganarle a los cartagineses, empieza a desarrollar el comercio en la península ibérica. Acá vemos un mapita de cómo queda una vez que queda toda Hispania, queda gobernada bajo dominio romano. Bueno, la van a dividir en estas regiones que vemos acá. Lo que vemos España ulterior y España citerior se fusionan y toda esa región va a ser lo que se llama la España tarraconensis. Después está la Hispania lusitania, del lado de lo que hoy es Portugal. Arriba quedaron los vascos y arriba quedaron algunos pueblos todavía celtas, también rondando por esa región. Acá se ve un poquito más específico cómo empieza el avance de los pueblos romanos, que es lo que vemos en color verde, tomando primero el sur de España. Fue una conquista que se dio de sur a norte y una conquista que no fue nada fácil para los romanos. Todavía no imperio, acuérdense, Roma era una república en este momento. Le llevó 200 años
conquistar toda España, precisamente porque era un territorio enorme, y piensen que la República Romana por ahora ocupaba solamente la península itálica. Va a ser España va a ser, o la península ibérica, pues España y Portugal, va a ser el primer lugar que van a conquistar fuera de la península ibérica. O sea que es un territorio mucho más lejano, con pueblos que no estaban conectados, estaban más uno en cada punta, entonces les llevó mucho tiempo, y sobre todo tuvieron muchas revueltas. Yo les puse acá para tener simplemente una idea, pero no es el objetivo del curso. Aurelio en España, claro, primero va a ser Escipión el africano, ¿no? Después va a venir Aurelio. Pero va a haber revueltas de los pueblos celtíberos, la primera guerra celtíbera, en esta época, como se van revelando los pueblos autóctonos de acá. La segunda guerra celtíbera, que se desarrolló en la ciudad de Segueda, en Zaragoza. Guerras de los pueblos lusitanos, de la Lusitania, es lo que hoy es la región de Portugal, ¿no? También se rebelaron, así que fue una conquista bastante complicada para los romanos. Sin embargo, después de 200 años, como ven acá en la imagen, España queda bajo poder romano. Y ahí se empieza a difundir el latín. Hay un problema en realidad, y acá nos vamos a empezar a meter con el tema latino. Si bien el latín era la lengua oficial de la República Romana y después del Imperio Romano, era la lengua que se utilizaba para cuestiones religiosas, era la lengua que se utilizaba en las cortes para los centros administrativos, se utilizaba el latín clásico, que es el latín que uno aprende cuando quieran hacer un curso en la universidad, quieren aprender latín, que aprenden a traducir textos. Ese es el latín clásico. Ese latín no era lo que la población hablaba. La población hablaba una variante del latín bastante más rudimentaria, que los lingüistas le llaman vulgo-latín o latín vulgar, latín del pueblo. Ese latín vulgar va a ser el cual va a ir cambiando y evolucionando con el paso del tiempo y se va a transformar en las lenguas romances. Entonces vale la pena aclarar, nuestro idioma, el castellano, no viene del latín, viene de esta versión latina, que es el latín vulgar, que era el que hablaba el pueblo. No viene del latín clásico que nosotros estudiamos en la universidad y demás, que utilizaban, por ejemplo, los curas para dar la misa antiguamente. Ese es el latín clásico, que difería bastante de cómo hablaba la gente. Pero sí era el latín clásico era el que era utilizado para todo documento, todo grabado. En la escritura se trataba de utilizar siempre el lenguaje clásico. Entonces, vale la pena preguntarnos, si cuando se escribía, aquellos poquitos, los escribas, los miembros de la corte, los miembros de edificios oficiales, de centros administrativos, utilizaban en la escritura el latín clásico, ¿cómo podemos saber nosotros cómo era ese latín vulgar? Si el latín vulgar no se escribía, lo hablaba la gente, pero no hay grabaciones para escuchar cómo hablaban los latinos hace 2000 años atrás. Entonces el objetivo de los lingüistas pasa a ser empezar a tratar de buscar situaciones donde una persona del campo, una persona de habla ruralizada, ¿no? Que no tuviera acceso a la educación porque las personas no iban a la escuela, no había escuelas, ¿no? La mayor parte de la población no sabía leer y escribir. ¿Qué situación puede obligar a una persona a escribir cuando no sabe escribir? Les puse un ejemplo para entender. Piensa en el caso de Brutus, un campesino romano, vive toda la vida con su esposa Lucia, sería nuestra actual Lucía, ¿no? Una vida juntos, una vida de mucho amor, y lamentablemente fallece su esposa. Entonces, ¿qué va a hacer? En una piedra va a tratar de grabar como puede, porque no sabe escribir con las palabras que conoce, va a tratar de grabar un pequeño mensaje, una pequeña dedicatoria. Entonces, esa dedicatoria va a estar escrita no como en latín clásico que él lo desconoce, sino como él habla. Este tipo de escrituras en lápidas rurales, que era de gente no escolarizada, por supuesto, que no tenía la habilidad de la lectoescritura, es lo que se llama cacografías. Grafos significa escritura, cacos significa fea. Escritura fea quiere decir. Escritura que variaba de las normas canónicas que imponían los romanos, ¿no? No era el latín culto, era el latín
oral, como hablaba la gente. Entonces, en estos casos, lápidas, por ejemplo, escritas por gente del pueblo con alguna dedicación al fallecido, al familiar muerto, nos constituyen un buen testimonio de cómo podía ser ese latín vulgar. Otro muy buen ejemplo de cacografías son los grafitis, pero hay un problema: los grafitis pintados o grabados en piedra, si son de miles de años atrás, se fueron perdiendo. Uno va a Roma y no vamos a encontrar muchos grafitis. Pero tenemos el caso de Pompeya, una ciudad que quedó tapada por el Vesubio y que se excavó recién hace pocos siglos y se encontró prácticamente congelada en el tiempo. Si uno tiene la posibilidad de viajar a Pompeya, van a ver que no es como el Foro Romano, que son ruinas, un pedacito de columna. No, van a encontrar la ciudad congelada. Quedaron hormas de pan, quedaron carbonizadas, cubiertas de negro, pero tal cual. Podemos hasta saber la alimentación que tenían, ornamentos, por supuesto. La gente quedó inclusive carbonizada en su lugar, petrificada, ¿no? Que los moldes se los rellenaron con yeso y quedaron los moldes de los muertos. Bueno, quedaron un montón de grafitis también. Y podemos ver cómo escribía la gente que en general no sabía escribir algunas palabras, y por supuesto las escribían no como se dictaban en el latín clásico, sino como ellos hablaban. Fíjense, este grafiti dice: el 17 de octubre dio rienda suelta a su hambre hasta la saciedad, escribió esa persona, como este día comí un montón y pone una dedicatoria. Este día me dio una gran panzada, ¿no? Quiere decir el grafiti. Bueno, este grafiti es muy importante porque este grafiti se detectó que fue escrito en el año 79. En el año 79 a.C. es justo el año que entra en erupción el Vesubio, que queda destruida la ciudad. Entonces, si lo escribe en octubre, el 17 de octubre, antiguamente se creía que el volcán había hecho erupción en agosto. Gracias a este grafiti, si lo escribió en octubre, quiere decir que en agosto todavía no había hecho erupción. Entonces se le cambió la fecha al volcán Vesubio y hoy en día se cree que entró en erupción entre el 22 y el 25 de octubre del año 79 a.C. Entonces los grafitis pompeyanos también constituyen un lindo ejemplo para ver cómo era el habla vulgar, cómo hablaba la gente ese latín más vulgar, ese latín más ruralizado, más tosco inclusive, que lamentablemente gozaba de menor prestigio que el latín clásico. Acá les puse un pequeño apartadito para que vean qué tipo de escritura. No escribían cosas súper elaboradas. Es como cuando uno escribe en la calle un graffiti. Bueno, era lo mismo allá. Fíjense, uno que fue a apostar y que ganó, ¿no? Puso: en Nuceria gané 8.552 denarios jugando. Juego justo. Estaba contento. No le fue bien y el tipo lo escribió en un graffiti. Atimeto me preñó, me embarazó, ¿no? También una crítica. Vírgula a su amigo Tercio le dice: eres asqueroso. A veces había aforismos, también frases que les gustaba destacar. Un pequeño problema se hace más grande si lo ignoras. Otro que lo hace más metafórico, más poético: oh pared, estoy sorprendido de que no te hayas desmoronado, ya que soportas los garabatos tediosos de tantos escritores. Son todos grafitis que se encontraron en Pompeya esto, Gallo Sabino saluda con afecto a Estacio, a un amigo. Viajero, come pan en Pompeya, pero ve a Nocera a beber. En Nocera la bebida es mejor. Hasta recomendaciones turísticas. Y, por supuesto, alguna crítica hacia alguien que los hubiera estafado, como la última, que es genial. Pagarás por tus trucos, posadero. Nos vendes agua y te quedas el buen vino para ti. Se ve que el posadero le ponía agua al vino para diluirlo. Estas prácticas existen desde siempre, ¿no? Fíjense qué lindo yo tenía un libro que habla de grafitis pompeyanos y demás, y estaba pero nunca había visto la foto, lo tenía escrito nomás. Bueno, acá encontré en internet la foto y se los comparto. Este grafiti, que es un grafiti de amor, un poema, como una especie de dedicación. Dice: segundo, a la prima tuya, o a tu favorita, puede traducirse también, donde quiera que estés, salud. Yo te ruego, dueña mía, que me ames. ¿No? Qué poético. Obviamente también podía haber cuestiones políticas, por ejemplo, en este caso la elección de Batia como adele. Los adeles eran funcionarios que se elegían también por el Senado para supervisar los mercados, la policía, supervisar funcionamientos. Entonces acá dice: los pequeños ladrones solicitan la elección de Batia como adele, ¿no? Lo estaban acusando de corrupto. También había ataques personales.
Vírgula le dice a Teritus, eres un chico desagradable. Filiros es un eunuco, es un castrado, ¿no? Apafra, eres calvo. Y un tercer testimonio, además de los grafitis, además de las lápidas escritas en latín vulgar, es que había ciertos manuales. Yo acá no encontré en la web fotos para ponerles, pero tenían esta estructura que les replico acá. Los manuales, algunos intentaban, siempre había una cuestión de prestigio de lenguas. Un prestigio que en realidad no existe. Esto que pasaba acá es una pavada, porque no hay lenguas mejores que otras. Simplemente las lenguas cambian, no son ni superiores ni inferiores. Pero había esa creencia de que el latín clásico era superior y lo que hablaba la gente era una versión inferior, ¿sí? Había una cuestión de prestigio lingüístico. Entonces había manuales que trataban de enseñarle a la gente cómo tenía que hablar y cómo no tenía que hablar. ¿Qué es lo que dicen acá? Oculum, non oculum. O sea, lo que te están diciendo es, se dice oculum, no se dice oculum. Te están aclarando cuál es el latín clásico, cómo se tiene que decir y cómo habla la gente, cómo es el latín vulgar. O sea, en latín vulgar no se decía oculum, sino que se decía oculum. Se le caía una elisión de una U. Ese oculum quedó olium, oium, ojum, oju, ojo. La palabra ojo proviene no de oculum, que es su étimo latino, sino de cómo lo pronunciaba la gente, oculum. ¿Sí? Ego, la gente lo pasaba a decir io. Io quedó más parecido a yo, como se dice en italiano también, io, ¿no? Sagnore, Sagnore es más sano, ahí aparece el sufijo ior. Cuando vean una palabra en latín con ior, como senior, junior, mayor, que quedó mayor, ese sufijo es el sufijo comparativo. Sagnore quiere decir más sano que. Entonces, la forma de decirlo era más sano que, no plus sano. ¿Sí? Se decía como señor sería en español, y no quedó esa palabra. Nosotros decimos estoy más sano. Juan está más sano que Pedro. No quedó ese comparativo ior. Sí quedó en algunas poquitas palabras, como mayor, menor, ¿sí? El yor quedó de ese sufijo ior, que era el sufijo comparativo que tenían los latinos. Óptimos, non meliores. Se dice óptimo, no mejor. Nosotros en la Argentina, por ejemplo, el adjetivo bueno lo regularizamos. No sé si es así en toda Latinoamérica, pero no decimos que algo es óptimo, decimos algo es buenísimo. Le agregamos el sufijo ísimo como los regulares. Bueno, en realidad, buenísimo no existe, no está reconocido por la Real Academia Española. Sin embargo, acá se utiliza y es perfectamente válido. No es que uno lo pone como un error porque habla mal. Acá lo decimos así. Rodrigo, decime nomás. Mira, te quedó el audio apagado, tenés que activarte el audio. ¿No? Bueno, cualquier cosa me avisas. Entonces, Perdón, ahora sí. Sí, ahora sí, decime. Te hago una pregunta. ¿Sabés si el comparativo ER en inglés viene de acá también? Mirá, es muy probable, no lo sé, pero es probable como strong, stronger, Claro. precisamente porque los latinos también ocuparon Gran Bretaña. Entonces, Sí. el inglés tiene mucho influjo de la lengua latina. Tenemos muchas palabras y demás. Es muy probable que el sufijo ER, que es comparativo, venga del ior del latín. ¿Sí? Vale. No te lo puedo comprobar, pero es factible. ¿Sí? Me quedé pensando, porque ni bien lo mencionaste, fue lo primero que se me vino a la cabeza. Claro, sí, son parecidos. Exactamente. Bueno, si bien a los romanos les costó un Perú poder invadir toda España, les llevó 200 años ocupar España completa, la realidad es que para inculcarles la lengua a los pueblos que ya había ahí, les fue bastante fácil, no fue una cuestión impositiva. Uno pensaría que, bueno, la lengua se les impuso a la fuerza, era la lengua que se divulgaba en las cortes y más, la lengua oficial, pero los pueblos que ya había en España, los pueblos prerromanos, de a poquito solos la fueron incorporando.
también sintieron esta cuestión del prestigio lingüístico, que era la lengua oficial, la lengua que se había impuesto, y empezaron a adoptarla como una especie de bilingüismo. Entonces tenían sus lenguas originales y el latín que utilizaban para comunicarse. Con el paso del tiempo se fue dando una situación de diglosia, donde una lengua se utiliza para algo y otra lengua se utiliza para otra cosa. Y en algo y otra cosa hay diferentes niveles de prestigio. Entonces sentían que tenía mayor prestigio utilizar el latín que utilizar las lenguas prerromanas. Por eso las lenguas prerromanas terminaron prácticamente desapareciendo y afectaron relativamente poco al latín y afectaron relativamente poco al español. Por eso del celta tenemos un par de palabritas que quedaron nada más. Por eso de los pueblos íberos prácticamente no quedó casi ninguna palabra. Porque esas lenguas se fueron perdiendo y los hablantes sin imposición empezaron a utilizar el latín de manera, por sus propios medios, sin que nadie los obligue a nada, ¿sí? Excepto el caso de los vascos. Por eso el pueblo vasco se mantuvo con su lengua y el euskera hoy en día se conserva. Los vascos siempre fueron muy de marcar sus fronteras y de tener lealtad lingüística, no querer depender de lenguas de afuera, mantener su propia lengua. En ese sentido fueron totalmente independientes. Mantener sus fronteras cerradas es lo que hizo que la lengua vasca no se dejara influenciar tanto por el latín, no se perdiera y se conservara con relativa estabilidad a lo largo del tiempo. De hecho, también ocurrió lo mismo en Grecia, porque Grecia también fue conquistada por Roma. Si bien hubo un proceso de romanización muy grande en Grecia, los griegos siguieron manteniendo su lengua y no adoptaron el latín. Por eso hoy en día en Grecia no se habla, se mantiene la lengua griega, que la lengua griega no sería una lengua, no se hablaría una lengua romance, a eso hoy, no se hablaría una lengua hija del latín. Se mantuvo el griego que ellos tenían. Obviamente que fue cambiando con el tiempo, pero mantiene inclusive un alfabeto diferente. Ellos tienen alfabeto, nosotros abecedario, ABC, alfabeta, ¿no? Bien. Entonces, mientras duró el Imperio Romano, cuando ya deja de ser una república en el 27 a.C., hasta todo lo que dure el Imperio Romano, hasta el año 476 después de Cristo, son 500 años de Imperio Romano, el latín se va a mantener de una manera estable, de una manera más o menos homogénea. Por supuesto que había diferencias, no quiero ser tan extremista con esto. Obviamente que el latín que se hablaba en España era diferente que el latín que se hablaba en Italia. Había diferencias dialectales, por supuesto, pero como la norma para todos era la misma, el latín oficial que se transmitía, el latín culto, era la misma, las diferencias eran menores, era más homogénea la cuestión. Esa regla empieza a cambiar cuando cae el Imperio Romano. Con la caída del Imperio Romano en el 476 después de Cristo, la norma homogeneizadora se cae. Entonces, toda la región que antes era unificada por el imperio, empiezan a ser pueblos diferentes, a tener conquistas diferentes, a expandirse de forma diferente, y la lengua empieza a cambiar cada vez más. Se empieza a acelerar las diferencias dialectales entre los diferentes latines que se hablaban en todo el Imperio Romano. Entonces, con el paso de los siglos, esos cambios se van a acelerar cada vez más hasta que va a llegar un punto donde no se van a entender entre ellos. La persona que era de la Galia, donde hoy es Francia, por ejemplo, con la persona que era de la región de Tarraconensis, de Tarragona, en España, antes hablaban el mismo latín, con sus diferencias, pero se podían entender. Con el paso del tiempo ya uno habla francés y el otro habla español, no se entienden. Si yo voy a Francia y quiero hablar en español, no sé hablar inglés, no me puedo comunicar en francés con ellos, por más que me hablen despacito, seguramente no les voy a entender nada, porque ya llega un punto que cambiaron tanto las lenguas que dejan de ser variantes de latín, pasan a ser lenguas diferentes. Eso lo vamos a ver más que nada en la tercera clase. En la tercera clase vamos a ver en qué momento la gente se empieza a dar cuenta que lo que hablaban ya no era latín. Era una lengua diferente, que por ejemplo, iban a misa, la misa se daba en latín clásico, y los tipos no entendían nada, porque el cura no es como la que explicaba la parábola, la del español, no, se daba en latín clásico, y de espaldas a la gente.
la gente obviamente no entendía nada de lo que hablaba el cura, porque lo que hablaban ellos ya era totalmente diferente al latín que se hablaba en la iglesia. ¿Se entiende esto, no? Hay una cierta conciencia de que a partir del siglo VII, VIII, con seguridad, hay una conciencia de lo que hablan ellos ya no es latín. Ahí empiezan las lenguas romances. Empezaría en nuestro caso el español antiguo. Pero eso lo vamos a desarrollar más la clase que viene, ver cómo nace el castellano y demás. Antes hoy estamos haciendo un recorrido más histórico, viendo qué otros pueblos llegaron a España y qué aportes hicieron al castellano. La realidad es que la caída del Imperio Romano se produce producto de las invasiones de los pueblos bárbaros, pueblos en general de origen germánico. Los pueblos bárbaros germánicos que fueron llegando a España son mayormente, los vemos acá tenemos suevos, cántabros, bueno, los cántabros eran los que ya estaban, los vascones, no. Los suevos, los vándalos, en el sur de España llegaron, los alanos, que eran pueblos iranios, no eran pueblos que venían de Alemania como los otros, y poco después fueron llegando los visigodos. De hecho, los visigodos que acá los vemos en la región de Tarragona, la provincia romana, que todavía había quedado, ya para comienzos del siglo VI, van a quedar totalmente relegados e invadidos por los visigodos. Los alanos son prácticamente exterminados por los visigodos. Hoy quedaron bajo el dominio de los pueblos visigodos, que eran pueblos que venían de la región de Alemania, ¿no? Fíjense cómo cambia el panorama ya a partir del comienzo del siglo VI después de Cristo. Los dominios bizantinos, bizantino es lo que quedó del Imperio Romano, ¿no? Que como se traslada a la ciudad de Bizancio, ya no le podemos decir más que es Imperio Romano, porque ya Roma no era parte del imperio, va a quedar Imperio Bizantino. Como el que traslada la capital es el emperador Constantino, la van a llamar a esa ciudad Bizancio, la van a llamar Constantinopla, que hoy en día no la llamamos por ese nombre, por eso Constantinopla hoy en día no está en el mapa, sino que esa ciudad retomó su nombre árabe original, que era Istambul, que es lo que nosotros llamamos Estambul en Turquía, ¿no? Un enclave súper estratégico porque era el punto de conexión con el Mediterráneo, con Asia, con Europa. Acuérdense que Turquía tiene mayormente territorio en Asia, pero tiene un poquito de territorio en Europa. Bueno, Estambul está del lado europeo, que es donde pasan las novelas turcas y demás, que ven ese famoso puente que conecta a dos ciudades. Bueno, es el puente que conecta la parte europea de Turquía con la parte asiática. El reino de los suevos va a ser relegado hacia el norte, también pueblos germánicos, va a ser relegado hacia el noroeste de España. Y mayormente va a haber reinados de los visigodos. Los pueblos germánicos en realidad primero fueron bastante separatistas de los latinos. De hecho, como tenían religiones diferentes, estaban prohibidos los casamientos entre, no sé, una mujer latina y un hombre germano, o al revés. Una mujer germana no podía casarse con un hombre latino porque tenían religiones diferentes. Acuérdense que los germanos profesaban el arrianismo, que era una derivación, que también creía en Jesús y en Dios, pero en una historia diferente. Y los latinos ya habían adoptado el cristianismo, ¿no? A partir del emperador Constantino se adopta como religión oficial la cristiandad. Sin embargo, de a poco esas diferencias se empiezan a eliminar, los reyes visigodos van a adoptar el catolicismo después también, hubo más de 20 reyes visigodos en España, y la población se va a empezar a unir, las diferencias culturales se van a empezar a subsanar al punto de que los visigodos empiezan a adoptar el latín también. Empiezan de a poco en España, empiezan a abandonar las lenguas germánicas. Por eso, el aporte germánico en el latín, que después se va a ver en el español, es muy poquito. No tenemos muchas palabras de origen germánico, pese a que los tipos estuvieron más de 200 años ahí. Bueno, más de 200 años casi, un poquito más de 200 años, porque ya a partir del siglo VII van a llegar, a partir del siglo VIII van a llegar los árabes. Entonces, los mismos visigodos fueron abandonando sus lenguas germánicas y adoptando el latín
también. Por eso es que el latín fue la lengua que quedó y fue la que derivó en el español. Por eso el español proviene en un 70% del latín, porque todas estas lenguas fueron rápidamente abandonadas y no quedaron más que algunas palabritas. No sé si me salté algo, no, creo que no. De hecho, este dato me estaba olvidando. De hecho, por ejemplo, en el siglo VIII, ya cuando uno decía hispanus, de los hispanos, los españoles, se refería tanto a los latinos, a los romanos, como a los godos, que eran los germanos, a los visigodos. El término hispano se refería a todo, no había esa diferencia. Ya culturalmente hubo una unión mucho más grande. Ya reinos que empezaban a ser católicos. Los germanismos que quedaron en nuestro español eran palabras más ligadas al ámbito bélico. Recuerden que los germanos eran pueblos bárbaros. Venían, saqueaban todo, destruían todo, prendían fuego, se llevaban los botines, secuestraban gente, generalmente por medio de la destrucción, la quema, el robo, el saqueo y demás. Entonces no es de extrañar que muchas palabras relativas al ámbito bélico quedaron en nuestro castellano. Por ejemplo, la palabra bélica. Bélica viene de velus. Velus es el término latino. La palabra que nosotros tenemos para el ambiente bélico viene del latín. Pero nosotros no utilizamos se desarrolló una bélica. Decimos se desarrolló una guerra. La palabra guerra viene del germánico guerra, con doble B, W-E-R-R-A. La palabra guerra, quedó guerra, no viene de origen latino, viene de los germánicos. Palabras como guerra, yelmo, guardia, guarecer, cubrirse, tregua, espía. El brindis que se realizaba también tiene un origen bélico, porque entre los pueblos enemigos chocaban las copas para que pase un poquito el líquido de una copa a otra y chequear de que no se envenenaran las copas, ¿no? Guerra está relacionado con el sajón word, ¿no? Exactamente. La palabra latina para guerra era belus, que quedó en nuestro español como la palabra bélico, ¿no? Hubo otros términos variopintos de otros géneros. El más conocido es la palabra blanco. El color blanco proviene de la lengua germánica también. Bosque, bigote, embajada, espuela, esquila, fresco, ganso, guante, grima, el heraldo, rico, rueca y tapa son también germanismos que quedaron en el español. Pero la verdad es que son poquitas palabras. El mayor influjo germánico para el español viene del campo de la onomástica, a partir de los nombres. En español tenemos un montón de nombres populares que siguen siendo, y que tenemos nosotros en Latinoamérica también, que son de origen germano. Por ejemplo, nombres como Bruno, Alberto, Rodrigo, Hernán, Adolfo, Álvaro, Amelia, Arnaldo, Bernardo, Blanca, Clotilde, Conrado, Gertrudis, Edgar, Elvira, Emma, Enrique, Enzo, Ernesto, Federico, Fernando, y un largo número de etcéteras, son todos nombres de origen germánico. Y de hecho, los germanos no lo crean esto, pero ayudan a propiciar el patronímico propio de la lengua castellana, que es la Z final. Cuando nosotros tenemos apellidos terminados con Z de origen español, quiere decir hijo de, son patronímicos, indican nuestra descendencia. Por ejemplo, el sufijo es o is quería decir hijo de tal. González es hijo de Gonzalo. Rodríguez, hijo de Rodrigo. Álvarez, hijo de Álvaro. Pérez, hijo de Pero. No de Pedro. Pero era un nombre medieval que después desapareció. Gómez, hijo de Gomo, que era un nombre también germánico que desapareció. ¿Sí? Entonces, cuando uno ve un apellido terminado con esa Z, un apellido español, quiere decir que es hijo de Fernández, hijo de Fernando. Hernández, hijo de Hernán. Rodríguez, hijo de Rodrigo. Vázquez, hijo de Vasco, ¿no? Ibáñez, hijo de Iván, para pensar un poquito los apellidos que hay acá. Son los apellidos de origen hispano. Bueno, en realidad la Z como patronímico ya se utilizaba desde los pueblos prerromanos, pero los pueblos germánicos la popularizan, porque los germánicos también tenían un sufijo al final de la palabra para indicar el patronímico, hijo de. Y por eso se masifica y la mayoría de los apellidos españoles son patronímicos. Los apellidos españoles tenían 3 orígenes. Alguna característica del cuerpo, como calvo, una persona calva que no tenía pelo, como manco, una persona que le faltara alguna mano, ¿no? Profesiones, herrero, ¿sí? Era para
no sé, alfarero, que el apellido fuera llamarlo por la profesión, y la tercera posibilidad era patronímico. Cuando había dos Lucas, decía Lucas el hijo de Fernando, entonces decía Lucas Fernández, ¿sí? Que decir Lucas el hijo de Fernando, para diferenciarlo del otro Lucas. Así surgen los apellidos en España. Bueno, fíjense el esplendor del reino visigodo, ¿no? Hablamos de 23 reyes visigodos. Acá, bueno, se ve chiquitito, pero es el origen de cómo fueron migrando los pueblos suevos desde el norte de Germania, fueron llegando hasta precisamente el oeste de la península ibérica. Y por la lucha contra los visigodos quedaron relegados al noroeste los suevos. Los vándalos también, cómo fueron llegando en su migración por España y luego cruzaron hacia el norte de África, en la cual llegaron al territorio de lo que era antes Cartago, ¿no? Ocupando la isla de Sicilia, la isla de Córcega, Cerdeña y demás, llegaron pueblos vándalos también. Acá se ven varios, tenemos los vándalos en color azul, los pueblos francos, los anglosajones que se fueron para arriba, se fueron para la región de Gran Bretaña, los visigodos con color rojo, la flecha que vemos con color rojo también, varios pueblos germánicos como fueron desperdigándose por Europa y cómo llegaron a España, ¿no? Bueno, como si fuera poco, entonces llegaron los árabes. La realidad es que la caída de los pueblos germánicos se produce por la llegada de los pueblos árabes. El último rey germánico, el último rey visigodo, se llamaba Rodrigo. Rodrigo va a morir en la famosa batalla de Guadalete, la famosa batalla de Guadalete, sí, que se da en el año 711 después de Cristo. Es la primera gran batalla que ganan los árabes y empiezan a establecer su dominio, que van entrando, fíjense, por acá. Esto es lo que se conoce como Imperio Omeya, lo que ven de color verde. El califato Omeya es la presencia de los árabes, cómo se fueron expandiendo. Ocuparon toda la península arábiga, acá tenemos Arabia, Yemen, Omán, cruzan, toman todo Egipto, la península del Sinaí, que vemos acá que habíamos hablado del proto-sinaítico, y van ocupando todo el norte de África hasta llegar al punto de conexión entre Argel y España, por el estrecho de Gibraltar. De hecho, el nombre Gibraltar proviene de un árabe que se llama Gib al-Tariq. Sí, de Gibraltar quedó Gibraltar. Llegan los árabes a territorio hispano. Entonces, en el año 711 empiezan a llegar, empiezan a ocupar el sur de España y empiezan a enfrentarse contra los visigodos que habían quedado con la religión católica, contra los reinos cristianos, ¿no? De hecho, surge el caso del comandante del gobernador árabe de Tánger, que se llamaba Musa ibn Musair, que popularmente en la historia de España se lo conoce como el Moro Musa, lleva a sus tropas a la batalla de Guadalete y mata a Rodrigo, el último rey visigodo. Y ahí empieza a establecerse lo que se llama el Califato de Córdoba. Centran su poder en Córdoba y toman la ciudad de Toledo. Toledo, que es un pueblito que queda muy lindo para visitar, que queda a 70 kilómetros de Madrid, en el centro de España, era el centro de gobierno de los visigodos. Los visigodos respetaron los mismos centros de gobierno que tenían los romanos en España, pero le agregaron primero Barcelona y después, como Barcelona estaba muy cerca de Francia, había líos de enfrentamientos contra los galos. Entonces trasladaron ese centro a Toledo. Entonces los visigodos se establecieron como centro de gobierno de su reinado en Toledo. Bueno, Toledo va a caer y va finalmente a ser ocupada por los árabes. De hecho, con el paso de las décadas, los árabes van a ocupar el 80% de España. Ese califato de Córdoba lo van a extender de sur a norte y van a prácticamente a relegar a los reinos cristianos al norte de la península. A ver si tengo alguna imagen. Bueno, antes de pasar a lo siguiente, tengo para compartirles ya casi cerrando, les voy a compartir un segundo video. Espérenme que lo buscamos para no confundirme y que se reproduzca el audio. Le tengo que agregar como pestaña.
Bueno, ahora sí. Entonces, bueno, les voy a compartir este próximo video. Hagan lo mismo. Si ustedes ven que el audio no se escucha, yo me muteo para que no haga interferencia. Si el audio no se escucha, se activa el audio y me avisa. Me pegan el grito, así me quedo tranquilo que no se escuchó y lo ponemos de vuelta. Si no me dice nadie, ya sé que se escuchó bien. Escucha estas palabras a ver si te suenan familiares. السكر شربات العقرب guitar. A lo mejor te suenan porque las palabras azúcar, sorbete, guitarra y alacrán son arabismos y hay miles de ellos. Hay algunas que pueden ser obvias como almohada o alcoba, pero también hay otras que no tanto como تمر هندي كتير بحبه أبداً ما بحبه ليمون of course بحبه كتير. La gran influencia del árabe hace que el español sea diferente a otras lenguas romances como el francés o el italiano. Del árabe heredamos palabras como fulano, Almería, la zona de España donde yo nací, o alacrán. العكران العقرب يعني في شبه. En este vídeo te contamos la historia de esta interferencia lingüística y te damos un par de pistas para reconocer arabismos. Todo esto empieza en el año 711, cuando los ejércitos musulmanes empezaron la conquista de la península ibérica y entraron por el sur de lo que hoy es España. A este territorio lo llamaron Al-Ándalus, una parte de lo que hoy conocemos como Andalucía. Aunque la mayoría de estas personas no hablaban árabe, hablaban amazigh o bereber, como llamaron los romanos a un conjunto de lenguas del norte de África. Y entonces, ¿cómo fue que el árabe se volvió la lengua de mayor influencia? La clave está en la religión, porque los rezos, las plegarias y tradiciones del Islam, todas tienen que leerse en árabe. La mayor parte de las élites, la mayor parte de las autoridades de Al-Ándalus eran musulmanas. Esto hacía que el resto de la población tenía que convertirse a esa religión si quería tener, pues digamos, una mejor situación en la sociedad. Así que unos cientos, quizá unos miles de arabófonos lograron arabizar a todas las personas que vivían en esta zona a través de la religión. De hecho, las palabras que usamos para hablar de la religión musulmana, como imán, islam o mezquita, todas tienen sus raíces en el árabe. La influencia musulmana duró hasta 1492, cuando los reinos cristianos conquistaron la península. Pero para ese entonces, la mezcla lingüística de casi 800 años ya estaba hecha, y no solo en el castellano. También hay arabismos en otras lenguas romances que se hablaban y se hablan en estos territorios, como el gallego o el catalán. Historiadores y lingüistas tienen muy claro cuándo comenzó esta mezcla de idiomas, pero no hay un consenso sobre cuánto arabismo hay en el español. Algunos estudios dicen 2.000, otros 4.000. Son difíciles de contar porque hay arabismos que en español se derivan. Por ejemplo, la palabra aceite viene del árabe sait. Pero luego tenemos palabras derivadas como aceitoso, aceitera, que se formaron después de que el arabismo se mezclara con el castellano. Entonces, contamos un arabismo, contamos 3. Lo que sí queda claro es la amplia influencia de esta lengua en el castellano, sin importar las cifras concretas. Y precisamente la palabra cifra es un gran ejemplo. Hoy en día la usamos para hablar de números en general, pero viene de esta palabra en árabe, sifir, que significa cero. La palabra álgebra, por cierto, también es un arabismo. Y aquí te va otro ejemplo. A lo mejor has escuchado el equivalente en árabe del si Dios quiere. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كانت لو شاء الله وبالإسباني ojalá. Además, hay que considerar la influencia de otras lenguas. No solo porque dos palabras suenen similar, quiere decir que nos encontramos con un arabismo.
باللغة العربية وبالإسبانية في كلمة موسيقى أو موسيقى اللي هي أساساً من اللغة اللاتينية. كمان كلمة بنطلون يعني تقريباً نفسها تماماً بالعربي بنطلون، ويمكن هي كلمة فرنسية بالأصل. ¿Cómo podemos identificar las huellas más clásicas que dejó el árabe en el español actual? La primera forma, la más fácil, es buscar palabras que empiezan con los prefijos a o al. Ya hablamos de varios ejemplos como aceite, azúcar o almohada. Otro legado son los gentilicios, que no tienen formas masculinas ni femeninas y que terminan con una i latina. Por ejemplo, las palabras catarí, pakistaní o iraquí, todas llegaron al español como arabismos, y no solo porque hablan del mundo árabe, es la terminación en i latina lo que es clave. Decimos marroquí y no marroquía o marroquío, ¿no? Y otra herencia clara para los lingüistas son muchos topónimos o nombres de lugares que son derivados de palabras en árabe. Muchos de ellos están en España, claro, en sitios que fueron arabizados durante el periodo que ya mencionamos. Hay muchos, pero te muestro algunos. El nombre de la ciudad española de Medina Celi viene de Madina, que en árabe significa ciudad. La palabra árabe Guad, que significa río, es la raíz del nombre de las ciudades de Guadalajara, tanto en España como en México. En la provincia de Zaragoza, el nombre de la ciudad de Calatayud viene de la Calá, que significa fortaleza. Y no se nos puede olvidar Gibraltar, cuyo nombre viene del Jabal, que significa montaña. Antes de terminar este video, les voy a dejar algo de tarea, que por cierto la palabra tarea también viene del árabe tarija, que significa esfuerzo. Si aprendiste algo en este vídeo, compártelo con algún fulano o fulanita, o a lo mejor con alguien que toque la guitarra, o que también capaz, como yo, sea de Almería. Y de palabra en palabra, ojalá que te haya gustado. مع السلامة، سلام جميعاً، إلى اللقاء or hasta luego. Bueno, ahí estamos, muy interesante el video de la BBC, casi todo lo que tiene la BBC es espectacular. El aporte que tuvieron los árabes en la cultura y en el idioma español realmente fue enorme. Vamos a hablar un poquito sobre esto para cerrar la última parte del curso. Vuelvo a compartir la imagen. Ahí está. El enorme aporte árabe al castellano. Es verdad que hay que hacer esta salvedad. Si uno investiga la cantidad de arabismos que quedaron en el castellano, van a encontrar una cifra alrededor parecida a los 1500. Se calcula que 1500 palabras de nuestro castellano provienen del árabe. En realidad no del árabe, sino del árabe hispánico, del árabe que se empezó a hablar en España, que era una deformación del árabe que provenía del centro del Imperio Meya. El centro del Imperio Meya fue Damasco, y después se trasladó a Córdoba, la ciudad de Córdoba en España, ¿no? Fue el centro del califato de Córdoba. Este árabe hispánico legó un montón de palabras a nuestro idioma, se calculan 1500, pero contando los derivados de esas palabras, más los topónimos, los nombres de lugares árabes, se calcula que los arabismos en total son cerca de 4000. 4000 palabras de nuestro idioma que no vienen del latín, vienen del árabe. De hecho, el árabe es la segunda lengua que más vocablos aporta al español. La primera es el latín. El 70% de las palabras del idioma vienen del latín. Bueno, 4000 palabras, en segundo lugar, 4000 palabras castellanas, provienen del árabe hispánico. El caso de que veíamos acá, Inshallah, que quiere decir si Alá quiere, Alá era Dios, si lo que Dios quiera, significa que sea lo que Dios quiera, en árabe hispánico se deformó a Uoyalá. Uoyalá terminó quedando ojalá. Es esa palabrita clave que utilizamos cuando estudiamos los verbos y los modos verbales para reconocer el subjuntivo. Para ver si un verbo es en subjuntivo, le ponemos el ojalá adelante, ¿no? Angélica, decime nomás. Sí, pues una consulta, no sé si de pronto es posible. De pronto,
Y lo importante del al no será la relación con Alá, que es, digamos, que inicien así las letras, las palabras. Eso. No, Y lo otro, perdón, te interrumpo. Al es el artículo el, artículo masculino singular. No tiene que ver con ok, Alá en como este caso. decía, ok, como decía, como alcohol, almohada, algo. Claro. Bueno, entonces, Sí. entonces me lo imaginé que de pronto podía ser. Podría haber sido, pero no devolviéndome un fue en este poquito. caso. Sí, solo era una pregunta. Y lo otro es el tema de que hablaste anteriormente de Estambul. ¿Será que tiene que ver algo con la diosa Ishtar? Si hay alguna relación entre esas palabras. Ya. No, es muy lejano en el tiempo. Ishtar es una diosa, Ishtar es la versión babilónica de Inanna. Inanna es la diosa de la mitología sumeria, la diosa de la fertilidad. La fertilidad no solo en los campos, sino en los hombres, por eso es la diosa del amor, un equivalente a Afrodita, ¿no? Bueno, en la versión babilónica se le cambia el nombre a Ishtar. Sí, del nombre Ishtar viene la palabra en inglés Easter, que significa Pascua. Pascua en inglés se dice Easter. Bueno, la palabra Easter viene del nombre Ishtar, pero no de Estambul. Muy bien. Entonces, ¿por qué muchas de las palabras, como preguntaba Angélica, una muy buena pregunta, ¿por qué muchas de las palabras que vienen del árabe empiezan con al? ¿Por qué al era el artículo masculino singular que utilizaban los árabes? Como el nuestro, cuando decimos el día, el chico, el campo, ¿sí? Ese artículo se decía al. Por eso muchas de las palabras de origen árabe empiezan con al en español. Palabras como alcohol, que quedó alcohol, almanaque, alacrán, álgebra, algoritmo. Piensen que los árabes siempre fueron muy destacados en los números, en matemática. De hecho, los números que nosotros utilizamos, que son universales, vas a cualquier país del mundo y utilizan los mismos números, son números de origen arábigo. Nosotros usamos los mismos números que utilizan ellos, que ellos crearon. Almohada, alféizar, alfalfa. Lamento contarles a los argentinos, alfajor también es una palabra de origen árabe, por lo tanto el alfajor no es un invento argentino. Si bien acá se modernizó y se cambió, proviene de todo lo que es relleno, lo que ven comidas tipo empanadas y eso, en general proviene de orígenes árabes. El aljibe, la alberca, son todas palabras de origen árabe. De hecho, quedaron en nuestro español y quedaron muchos casos de duales léxicos. Esto acá contradecimos, es un lindo ejemplo para contradecir a Saussure. Esto me encanta porque son pequeñas excepciones. Acuérdense que Saussure, el padre de la lingüística moderna, Ferdinand de Saussure, decía que la lengua tiende a evitar la sinonimia. Le debemos mucho a los árabes, exactamente. Saussure decía que la lengua tiende a evitar los sinónimos. ¿Para qué vas a tener dos palabras que signifiquen lo mismo? Tenés una y listo. Entonces, lo que tenemos a veces son sinónimos parciales, palabras que en determinado contexto pueden funcionar como sinónimos y en otro no. Por ejemplo, crecer y subir. ¿Son sinónimos? Y no. Crecer es una cosa, subir es otra. Pero en algún contexto podrían funcionar. Si yo digo, la tasa de natalidad creció y la tasa de natalidad subió, en ese contexto, crecer y subir sí funcionan como sinónimos. Entonces, lindo y bello son sinónimos, pero no tienen la misma fuerza poética. No es lo mismo decir que algo es lindo que algo es bello. Tiene otra connotación. Nunca existen, lo que dice Saussure es que nunca existen dos palabras que sean exactamente iguales, que en todos los contextos podamos utilizarlas con el mismo significado semántico. Bueno, en el caso de los duales léxicos podrían ser una pequeña excepción, porque son palabras que vinieron de diferente origen y se quedaron las dos. Entonces son palabras que refieren a lo mismo y que no tienen connotaciones en general diferentes, más allá de que pueda haber alguna. Por ejemplo, escorpión venía del latín, que el latín la tomaba del griego, tiene origen griego. Alacrán es la versión árabe, hace referencia al mismo bichito. Para dormir utilizaban el cabezal. Bueno, el nombre árabe que nos legó y que nos quedó es almohada. Habitación, lo mismo con alcoba es el étimo arábigo. Calendario, quedó almanaque, también un calendario, un almanaque es lo mismo. Y la piscina, y sobre todo en México, si tenemos algún inscripto de México, a la piscina le dicen alberca. Una alberca es una piscina, ¿no? Nosotros en Argentina le decimos pileta, también lo mismo. Bueno, alberca proviene del árabe.
Perdón, vi, Angélica, que querías hacer una pregunta, ¿no? No la llegué a leer, decime nomás. Ahí me fijo en el chat, a ver. No, Matías me decía, perdón. Matías, consulta, las 4.000 palabras que derivan del árabe, ¿qué porcentaje aproximado sería del castellano? Y más o menos un 10%. Pasa que en realidad es menos del 10%, podría ser un 5%, porque estoy calculando yo, porque en realidad 4.000 serían contando los derivados, y los derivados no aparecen en un diccionario. Sería menos del 5%. ¿No? Es poquito en porcentaje, entre un 2 y un 3%, por ahí podría ser, porque 4.000 son contando las derivaciones. Y se calcula que hay cientos de miles de palabras en el español. Entonces 4.000 en un porcentaje no es mucho, pero 4.000 palabras en nuestra habla cotidiana sí es un porcentaje por lo menos relevante. Sobre todo que las otras lenguas aportaron muchísimas menos. Cuando hablamos de otras lenguas que aportaron vocablos al español, estamos hablando de cientos o de decenas. Acá estamos hablando de 4.000. Sacando el caso de la lengua madre, el latín, es la segunda que más aportó. Es un número muy relevante. ¿Sí? No te sé decir exactamente, pero calculémosle que un porcentaje bajo, un 2%, por ahí podría ser. Porque no habría que contar las 4.000, sino las 1.500, sin contar las derivaciones que en un diccionario no aparecen. ¿Sí? Bien. Entonces, dentro de los primeros enfrentamientos entre moros y cristianos, en el año 722 después de Cristo, acuérdense, batalla de Guadalete, 711, empiezan a ganar los árabes ahí. En el 722 se da la batalla de Covadonga, que va a dar lugar a 3 grandes hechos históricos. Es la primera gran batalla que ganan los reinos católicos. Pierden las tropas musulmanas. Se va a empezar a forjar este acto de reconquista que vamos a ver la clase que viene, y la formación del primer reino cristiano, que va a ser el Reino Cristiano de Asturias. Pero todo esto, con más detenimiento y más análisis, lo vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? ¿Cómo vamos a cerrar esta clase? Con una actividad un poco lúdica, el famoso verdadero o falso. Yo les voy a presentar una serie de afirmaciones, el que se anima me escribe por el chat si es verdadero o falso. Si es verdadero, va a quedar así. Si es falso, me pueden inclusive escribir qué es lo que está falso, qué es lo que, si hay algún dato erróneo, cómo la podemos corregir. ¿Sí? Y cerramos con esta actividad. Primer mito, verdadero o falso. Los nombres de lugares como Milán, York, Dublín o Viena provienen de los pueblos íberos. ¿Verdadero o falso? Acá me dicen verdadero y falso. Vamos a ver, tenemos de las dos. Falso, provienen de los celtas. Segunda, verdadero o falso. El topónimo Córdoba se cree que puede tener influjo tartesio. ¿Verdadero o falso? Es difícil esto, ¿eh? Verdadero me dicen. Perfecto, verdadero. Se cree que los topónimos, los nombres de lugares con el sufijo uva, que era Córdoba, primero y quedó Córdoba, son de origen tartesio. Lo mismo el sufijo hipo, también podría haber sido de origen tartesio. ¿Verdadero o falso? La hipótesis Gardiner del proto-sinaítico de este primer protoalfabeto postula que este alfabeto toma cada signo de un pictograma que representa la letra inicial del término en jeroglífico egipcio. ¿Verdadero o falso? Verdadero, me dicen. Y esta tenía una trampita. Es falsa. ¿Por qué? Porque toman el dibujo del jeroglífico, pero la primera letra la toman no del egipcio, sino de la lengua semítica. Del semítico occidental. Por ejemplo, la B la toman del término semítico bet, que significa casa. Toman dibujito del egipcio, la primera letra de la palabra semítica. Hacen una linda mezcla, ¿eh? Por eso es interesante la hipótesis Gardiner. Es interesante, pero bueno, es consistente. Si bien no deja de ser una teoría, la verdad es que los signos que muestra son consistentes con lo que está exponiendo su teoría. ¿Verdadero o falso? El término Hispania se cree que es de origen cartaginés y significa isla de conejos. Bien, si bien hoy en día no hay tantos conejos, se ve que en el siglo V a.C. pudo haber habido varios, y obviamente España no es una isla, es una península. La
opción es totalmente verdadera. Es como lo vieron los cartagineses, lo habrán pensado como una isla donde efectivamente habría muchos conejos. Del término fenicio Hispanin quedó el España o Hispania, ¿no? ¿Verdadero o falso? El castellano proviene en un 70% aproximadamente del latín clásico. Falso, verdadero, verdadero, falso. Está dividido esta, ¿eh? Falso, verdadero, una y una estamos teniendo. Ah, acá me dice muy bien, me gustó eso. Es verdad, el castellano proviene en un 70% del latín, pero del latín vulgar, no del clásico. Entonces era falsa, ¿sí? Tenía una pequeña trampita esa. ¿Verdadero o falso? Manuales de corrección, grafitis pompeyanos y tumbas rurales son buenos lugares donde se pueden encontrar ejemplos del latín vulgar. Bueno, acá están todos correctísimos, es verdadero. ¿Verdadero o falso? El sufijo es o is con z, ¿no? Que tanto caracteriza a los apellidos patronímicos españoles, es un arabismo. Falso, muy bien, es germánico. Es verdad, su origen es prerromano en realidad, ya se utilizaba desde antes de los latinos, pero se difundió por los germanos porque los germánicos le añadían un sufijo al final del nombre para indicar la relación patronímica, la relación de hijo de, la relación de que tenía esa relación con el padre, por eso patronímico del padre. Entonces popularizaron este tipo de sufijos. Entonces el origen era falsa, porque el origen es no arábigo, sino germánico. ¿Verdadero o falso? La batalla de Guadalete marca el inicio del poderío árabe en la península ibérica. Exactamente, verdadero, porque es con la caída de esa batalla frente al río Guadalete, por eso el nombre, produce la muerte de Rodrigo, el último rey visigodo, y el comienzo de la instauración de lo que va a ser el califato de Córdoba. ¿Verdadero o falso? La palabra ojalá proviene del árabe hispánico. Bueno, veo, están afiladísimos. Miren que las hice difíciles hoy, pero me están ganando. 1-0. Ya vamos 2-0, con el ejercicio pasado más me vienen ganando por goleada. Exactamente. La palabra ojalá proviene del árabe hispánico, de la frase woyalá, que venía del árabe inshallah. Lo que Alá quiera, lo que sea lo que Alá quiera, lo que Dios quiera. Es una expresión para uso desiderativo, no del punto cero. ¿Verdadero o falso? Fueron 800 años de poderío y predominancia árabe en Hispania. Esta no la contamos, es nueva, probablemente puedan saberlo o no, pero es para derribar uno de los mitos. Porque es verdad, los árabes llegaron en el 702 a la península ibérica, sobre todo en 711 con la batalla de Guadalete empieza el predominio, y duran hasta que se los expulsa en el 1634, creo que, pero ya en el siglo XVII, 1634. Son más o menos 800 años, pero ya en el siglo XIII, XIV, el predominio de los árabes no era la cantidad de fuerza y extensión que tenían antes. Ya para el siglo XII, XIII, los reinos católicos fueron ocupando todo ese territorio y el califato de Córdoba se fue reduciendo. Por lo tanto, es falso que fueron 800 años de poderío. Sí, tal vez 800 años de presencia, pero el poderío no se extendió durante 8 siglos como popularmente se afirma. ¿Sí? ¿Fueron 8 años de predominancia árabe? No. Predominancia no. Presencia, sí. Muy bien. Muchísimas gracias a todos, ahora sí, por haber estado. Una clase súper difícil con un montón de contenidos, así que los recontra felicito. Nos vamos a encontrar el sábado que viene para la clase 3 que se va a llamar El origen del castellano y vamos a empezar a ver la llegada a Latinoamérica. Muchísimas gracias a todos. Ahora sí, dejo de compartir y me quedo para dudas, consultas, todo lo que necesiten consultarme. Hasta el sábado, nos vemos. Chao, hasta el sábado. Chao. Nos vemos. Chao, Alba. Chao, hasta el próximo Chao, sábado. chao a todos. Fin de semana. Chao, Alejandra. Nos vemos, Hermosa Alba. clase. Chao. Muchísimas gracias. Interesante, muy interesante, terriblemente. Gracias.